Paso, Texas. Aunque apenas era primavera, el sol pegaba con fuerza sobre la base militar de Fort Bliss. Las banderas ondeaban alto mientras el viento del desierto levantaba polvo entre los edificios. Aquel no era un día cualquiera. Hoy la nación recordaba a los trabajadores de rescate que perdieron la vida durante el huracán que azotó la frontera años atrás. El presidente venía a rendir homenaje, y todo estaba listo. Las filas de soldados permanecían firmes, perfectamente alineadas. Cada uniforme estaba planchado con precisión, cada bota brillaba como si fuera nueva. En medio de esa línea perfecta, Esteban Rojas, piloto de la Fuerza Aérea, hijo de inmigrantes mexicanos, mantenía la postura. De lejos parecía uno más, pero dentro su pecho ardía por algo más que el sol. Esteban había esperado este día no para saludar al presidente, sino para no hacerlo. El helicóptero presidencial aterrizó con estruendo. Las cámaras de televisión apuntaron, los periodistas se alistaron. Donald Trump descendió con su porte habitual, levantando la mano para saludar al público. A su lado, agentes del servicio secreto. Se notaba en su paso que no venía a improvisar. Se detuvo a saludar a cada soldado con un apretón de manos, con una mirada firme. Cuando llegó frente a Esteban, el presidente levantó su brazo esperando el saludo militar. Pero Esteban no se movió. Siguió mirándolo directo a los ojos. Ni un parpadeo, ni un gesto. Un segundo de silencio. 2. El ambiente se congeló. Los soldados alrededor apenas respiraban. Trump bajó lentamente su brazo. No dijo nada. Solo lo miró con un gesto que no era de furia ni sorpresa. Era otra cosa. Una mezcla de respeto incómodo y sospecha. Las cámaras captaron el momento. Pero nadie entendió lo que acababa de pasar. Después del acto, mientras los oficiales charlaban entre ellos, Esteban se retiró en silencio hacia el barracón. Nadie lo detuvo. Nadie le preguntó nada, pero él sabía que lo visto ya estaba en todas partes. Que pronto alguien haría la llamada. Al entrar a su cuarto, dejó el casco sobre la mesa y abrió el cajón inferior. Sacó una vieja cartera de cuero gastada en los bordes. De ella extrajo un pedazo de papel doblado muchas veces. En él, una frase escrita con tinta ya desvanecida: «Vive con honor, hijo». Papá. Era lo único que le quedaba de su padre. Armando Rojas, ingeniero civil y rescatista voluntario durante el huracán María. Había desaparecido durante una operación de emergencia en la frontera sur. El informe oficial decía: no acató órdenes. Posible deserción. Pero Esteban nunca creyó esa versión. Sabía que su padre no era un cobarde. No abandonaba. No traicionaba. Durante años trató de abrir el caso. Pidió informes, solicitó audiencias, tocó puertas. Todas cerradas. Incluso le advirtieron que insistir podría costarle su carrera. Aquella noche, después del evento, fue a la sala común. Miguel, su compañero de habitación, lo esperaba con una soda abierta. «¿Estás bien, carnal?», preguntó sin mirarlo directamente. «Sí», respondió Esteban sin mucha convicción. «Sabes que eso va a traer problemas, ¿no?». «No vine a este uniforme buscando comodidad», dijo sin rabia, sin orgullo. «Solo certeza». «Lo hiciste por tu papá». Esteban no respondió de inmediato. Luego asintió. «Ellos lo olvidaron. Yo no». Más tarde, al volver a su cuarto, una luz roja parpadeaba en el teléfono militar. Tenía un mensaje: «Orden directa del Pentágono. El teniente coronel Daniels lo espera a las 6:00. Preséntese sin armamento. Vestimenta formal». Esteban soltó un suspiro. Se acercó a la ventana. El desierto se extendía hasta perderse en la oscuridad, y el viento traía consigo un silencio denso, casi sagrado. No sabía qué lo esperaba al otro lado de esa llamada, pero por primera vez en años, tenía algo que perder. La noche era tranquila, pero dentro de Esteban todo era un torbellino. Cerró la puerta de su habitación, dejó el uniforme colgado con precisión casi mecánica y se sentó en el borde de la cama. El papel con la frase de su padre seguía en su mano. Ya lo había leído tantas veces que cada letra vivía tatuada en su memoria,
Vive con honor, hijo. Se recostó hacia atrás dejando caer la mirada al techo. Afuera las luces del cuartel parpadeaban como si el universo también tuviera dudas. Dentro del silencio una voz del pasado comenzó a hablarle. 5 años atrás una llamada llegó a casa. Su madre Elena fue quien atendió. Su rostro cambió de color mientras escuchaba. Esteban, recién salido de la academia de vuelo, corrió desde el pasillo. ¿Qué pasó?, preguntó viendo cómo su madre bajaba el teléfono temblando. Tu papá. Dicen que desapareció. ¿Cómo que desapareció? Estaba en una misión de rescate en el Cañón Bravo al sur de la frontera. Lo último que se supo es que se desvió del protocolo. ¿Desvió? No lo sé, Esteban. No dicen más, solo que no regresó. Días después llegó un sobre oficial. Un informe frío e impersonal. Decía que el ingeniero Armando Rojas, contratado por FEMA, había actuado fuera de línea, ignorado órdenes superiores y desaparecido en una zona no autorizada. Caso cerrado. Sin restos encontrados. Para el gobierno, era un incidente lamentable. Para Esteban fue una bofetada. Recordaba bien esa mañana. Su padre había salido con un grupo de voluntarios para asistir a familias atrapadas por deslizamientos de tierra. Antes de salir, le dejó un mensaje de voz. Esteban, no olvides que el uniforme se honra con acciones, no con medallas. Te amo, hijo. Nos vemos pronto. Pero ese pronto nunca llegó. Durante meses Esteban buscó respuestas. Preguntó a compañeros, revisó archivos, incluso arriesgó sanciones por intentar acceder a reportes restringidos. Siempre se topó con la misma muralla e información clasificada. Fue entonces cuando conoció a Alejandro Morales, un ex compañero de su padre. Lo encontró en un foro de rescatistas retirados. Se citaron en una cafetería de Las Cruces. Alejandro, con mirada cansada y manos agrietadas por el sol, lo miró fijo. Tu papá no desertó, chavo. Lo vi con mis propios ojos. ¿Qué pasó?, le preguntó Esteban, casi suplicando. Había un grupo de niños migrantes atrapados en un túnel colapsado. No eran parte del protocolo. Demasiado riesgo, dijeron los superiores. Pero tu papá, él no podía ignorarlos. ¿Y qué hizo? Entró igual. Solo. Me dejó un mensaje en la radio. Si no regreso, dile a mi hijo que lo hice porque era lo correcto. ¿Y por qué no hablaste antes? Alejandro bajó la mirada. Me amenazaron. Perdí mi pensión por hablar. Pero guardé algo, por si algún día alguien tenía el valor de buscar. Esa conversación cambió a Esteban. Le dio un propósito, pero también una carga. Esa noche, en su habitación del cuartel, volvió a abrir el viejo cajón y sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Era una placa militar oxidada, aún con tierra roja pegada en los bordes. La había recuperado gracias a Alejandro, quien la escondió tras la operación. Esteban la sostuvo entre sus dedos como si fuera sagrada. Luego se levantó, caminó hacia el espejo y se la colgó al cuello. No como un adorno, como una promesa. El reloj marcaba las 3:47 a.m. cuando sonó su teléfono personal. Era su madre. Esteban, vi el video. Está en todas partes. Lo sé, mamá. ¿Estás bien? No lo sé. Hubo un silencio. De esos que solo existen entre madre e hijo. Tu papá estaría orgulloso, dijo ella al fin con voz quebrada. Ósea. Esteban cerró los ojos. Trató de imaginar el rostro de su padre, su risa, sus consejos. Pero todo le parecía tan lejano, tan cubierto de polvo y rabia. Colgó no sin antes decirle: mamá, mañana todo va a cambiar. Horas después, mientras el sol apenas empezaba a pintar de dorado los cerros del oeste, un SUV negro lo esperaba afuera del cuartel. El hombre que lo recibió no llevaba uniforme, pero su presencia imponía. Era Daniels. Capitán Rojas dijo sin sonrisa: el presidente quiere hablar con usted, en privado. ¿Por qué? Porque lo miró a los ojos y vio algo que no ve todos los días. Esteban subió al vehículo sin decir palabra. Mientras se alejaban de la base, dejó la mano sobre la placa de su padre. El metal estaba frío, pero por dentro algo en él comenzaba a encenderse.
Ya no había vuelta atrás. El sub negro avanzaba en silencio por las avenidas vacías de Washington, D.C. Esteban observaba por la ventana cómo la ciudad aún dormía mientras el amanecer apenas acariciaba los edificios del Capitolio con su luz tenue. No había palabras dentro del vehículo, solo la vibración del motor y el zumbido leve del sistema de navegación. El hombre a su lado, el teniente coronel Daniels, revisaba papeles sin mirarlo. Esteban no lo conocía, pero podía sentir que ese tipo no estaba ahí para escoltar a cualquiera. Había un peso en su presencia, como quien ya ha visto demasiadas cosas, pero aún conserva algo de fe. ¿Usted trabaja con el presidente?, preguntó Esteban finalmente. Daniels asintió sin despegar la vista de su carpeta. Directamente. No como asesor político, sino como alguien que aún cree en lo correcto. Esteban se recargó en el asiento. ¿Y él? ¿También cree en eso? Daniels lo miró por primera vez. Él cree cuando alguien se atreve a enfrentarlo sin odio. Minutos después cruzaron una entrada lateral de la Casa Blanca. Nada de periodistas, nada de cámaras. Los agentes revisaron su identificación y los dejaron pasar sin demoras. Lo guiaron por pasillos alfombrados antiguos, pero pulcros hasta llegar a una puerta de madera sobria. Daniels la empujó con suavidad. «Adelante. Estará solo con usted». Esteban entró. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. Una mesa redonda, 3 sillas, una lámpara cálida. En el fondo, una ventana dejaba entrar la luz filtrada de la mañana. Frente a ella, de pie con las manos cruzadas en la espalda, estaba el Donald J. Trump. Se giró lentamente al escuchar la puerta. «Capitán Rojas», dijo sin protocolo. «Siéntese, por favor». Esteban lo hizo. No estaba nervioso, pero tampoco tranquilo. Había demasiadas palabras acumuladas, demasiadas emociones que no cabían en un solo pecho. Trump lo observó unos segundos en silencio, como midiendo su alma. «No me saludaste», dijo al fin sin reproche, solo con curiosidad. «Quiero saber por qué». Esteban sostuvo su mirada. «Porque a veces el dolor es más fuerte que la educación». Trump asintió. No se ofendió. Al contrario, parecía abierto. «Continúa», dijo. Esteban sacó de su chaqueta una pequeña bolsa de tela. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro, la placa oxidada de su padre. Esto es lo único que quedó de él. No hubo cuerpo, no hubo explicación, solo una línea en un informe desertor. Trump bajó la mirada hacia el objeto. ¿Cómo se llamaba? Armando Rojas. Ingeniero civil. Trabajaba para FEMA durante el huracán. Se ofreció voluntario para una misión de rescate cerca de la frontera. No regresó. Trump frunció el ceño como si el nombre le fuera familiar. Recuerdo ese operativo. Fue caótico. Se cerraron muchos reportes por seguridad nacional. Esteban no se detuvo. Mi padre murió salvando niños. Cruzó una orden para salvar vidas. Y por eso el sistema decidió borrarlo. Trump lo observó en silencio. Luego se acercó a la mesa y se sentó frente a él. «¿Tienes pruebas?» Esteban asintió. «Un hombre que estuvo con él ese día. Tiene una grabación. Está dispuesto a hablar». Trump se inclinó hacia adelante. «¿Por qué vienes a mí?» Esteban respiró hondo. «Porque usted es el único que puede limpiar su nombre. Y porque aunque nunca lo saludé, sí creo que puede hacer lo correcto». Por primera vez el rostro del presidente cambió. No fue una reacción política ni una estrategia. Fue humana. Había algo en los ojos de Esteban que le hablaba más allá del uniforme. «Tráelo», dijo finalmente. «Quiero escuchar esa voz. Y si lo que dices es cierto, haremos algo más que pedir perdón». Esteban asintió. Trump se levantó, pero antes de salir giró una vez más hacia él. «Nadie me habla así en esta oficina, capitán. Pero usted no está aquí como soldado. Está aquí como hijo, y eso se respeta». La reunión terminó sin apretón de manos, sin foto, solo con una promesa. Al salir de la sala, Daniels lo esperaba con una expresión difícil de leer.
Y bien preguntó. ¿Quiere escuchar la grabación?, respondió Esteban. No fue una orden. Fue una oportunidad. Daniels asintió. Entonces prepárate, porque una vez que esa grabación salga a la luz, ya nada será igual. Esteban no respondió. Solo apretó con fuerza la placa de su padre en su puño, mientras el viento de Washington agitaba su uniforme. Sabía que el camino que venía no sería fácil, pero por primera vez no se sentía solo. El camino hacia Sunland Park, un pequeño pueblo al sur de Nuevo México, serpenteaba entre colinas polvorientas y siluetas de cactus que parecían observarlo en silencio. Esteban conducía solo con las ventanas abajo y el viento golpeando su rostro. El desierto le era familiar, no por su paisaje, sino por la sensación seco vasto y lleno de secretos enterrados. En su bolsillo llevaba un número de teléfono escrito a mano. Alejandro Morales, el último compañero que vio con vida a su padre. Un hombre que durante años se escondió no solo del mundo, sino también de su conciencia. Esteban aparcó frente a una tienda abandonada. En el lado una casa modesta con techo de lámina y un perro que apenas ladró al verlo. Tocó la puerta. 2 veces. ¿Quién es?, se escuchó una voz áspera. Esteban Rojas respondió firme. La puerta se abrió lentamente. Un hombre de unos 60 años con barba desordenada y ojos cansados lo observó como si estuviera viendo un fantasma. «Te pareces a él», dijo casi en susurro. «Vengo por la verdad», dijo Esteban. Alejandro lo hizo pasar. La casa olía a madera vieja y café recalentado. En la mesa, recortes de periódicos, mapas arrugados y una caja metálica cerrada con candado. «Me prometí no hablar más de ese día», dijo Alejandro, sirviendo 2 tazas de café sin azúcar. «Pero hay cosas que pesan más que el miedo». Esteban no dijo nada. Solo puso sobre la mesa la placa oxidada de su padre. Alejandro la miró largo rato y luego asintió. «Tu padre no desertó. Él eligió. Eligió que salvar vidas. Éramos parte de un equipo de rescate enviado tras el paso del huracán. Un grupo de niños había quedado atrapado en un drenaje colapsado cerca del arroyo Frontera. El informe decía que no era seguro entrar, que la zona no estaba en el plan, pero Armando. Él escuchó los gritos. «¿Y tú?». Yo traté de seguirlo, pero me detuvieron. Hubo una llamada por radio. Alguien de arriba. Dijeron que si interveníamos sin autorización nos echarían, y mi padre respondió con estas palabras. «No puedo abandonar niños solo porque no están en un protocolo. Si eso es desobedecer, entonces desobedezco con orgullo». Alejandro se levantó, fue hacia la caja metálica y sacó un pequeño USB cubierto por cinta negra. «Guardé esto desde ese día. Es la última transmisión de radio de tu papá. Nunca la entregué. Me dijeron que estaba clasificada. Pero eso solo significa enterrar lo incómodo». Esteban tomó el USB con manos temblorosas. «¿Qué hay en ella?». La verdad. Esa noche en una habitación de hotel a las afueras de Las Cruces, Esteban conectó el USB a su laptop. El archivo tenía un solo audio fechado el 13 de octubre de 2017. «Aquí, Unidad Rojas. Confirmo visual. Son 5 menores atrapados. Requieren extracción inmediata. Condiciones inestables. Negativo, Unidad Rojas. Procedimiento no autorizado. Retírese. Con respeto, si abandonamos este sitio podrían morir. Procederé. Unidad Rojas, si continúa se considerará insubordinación. Hay consecuencias». «Entiendo. Pero no me detendré. Dígale a mi hijo que hice lo correcto». La voz se cortó. Esteban se quedó en silencio. Lágrimas brotaban sin permiso. No por tristeza, por dignidad, por confirmación. Tomó el teléfono y marcó el número que Daniels le había dado. Sí, respondió el teniente coronel. «La tengo. La grabación, sí. Y un testigo. ¿Estás dispuesto a ir hasta el final con esto? Siempre lo estuve».
Daniels guardó silencio unos segundos. «Prepárate. Te esperamos mañana en Washington». Al colgar, Esteban miró su reflejo en el espejo del cuarto. No era el mismo joven que se negó a saludar. Ahora era un hijo con una voz que ya nadie podría callar. El Capitolio de los Estados Unidos se vestía de solemnidad aquella mañana. Las escalinatas estaban adornadas con banderas. Cámaras de televisión apuntaban desde todos los ángulos, y el aire vibraba con una expectación silenciosa. No era un día común, no era una ceremonia más. Era una audiencia pública convocada por el mismo presidente. En la sala principal, repleta de legisladores, oficiales, militares, periodistas y ciudadanos, un joven de uniforme azul se alistaba para subir al estrado. Su nombre aparecía en todas las pantallas: Capitán Esteban Rojas. Sentado en primera fila, el presidente Trump observaba con los brazos cruzados, sin teleprompter, sin asesores. Solo él, una fotografía en blanco y negro sobre la mesa. Y la verdad que estaba a punto de ser contada. El micrófono crujió cuando Esteban se acercó. Respiró profundo. Miró hacia el público. Y comenzó. «Mi nombre es Esteban Rojas, hijo de Elena y Armando, piloto de la Fuerza Aérea. Y hoy, también soy la voz de un hombre que fue silenciado». Un murmullo leve se escuchó en la sala, pero pronto se apagó. Todos querían escucharlo. «Mi padre desapareció durante una misión de rescate en la frontera sur en 2017. El informe oficial decía que desobedeció órdenes, que abandonó su puesto, que era un desertor. Pero yo estoy aquí para decirles que eso fue mentira». Esteban sacó una pequeña grabadora del bolsillo y la colocó junto al micrófono. «Quiero que escuchen su voz». Reprodujo el audio. La voz de Armando Rojas resonó con claridad. «Unidad Rojas. Confirmo visual. Son 5 menores atrapados. Requieren extracción inmediata. Si abandonamos este sitio podrían morir. Procederé. Dígale a mi hijo que hice lo correcto». El silencio que siguió fue abrumador. Algunos bajaron la mirada, otros apretaban los labios. Una senadora se secó una lágrima discretamente. Esteban continuó con voz firme. «¿Qué clase de país entierra las voces de quienes salvan vidas? ¿Qué clase de sistema castiga la compasión y premia la obediencia ciega?» Hizo una pausa. Luego señaló hacia la fotografía sobre la mesa. «Este es mi padre. No un desertor, no un traidor. Un héroe». Miró directamente al presidente. «No vine a buscar venganza. Vine a buscar justicia. Y no solo para él, sino para todos aquellos que alguna vez fueron olvidados por hacer lo correcto». Trump se inclinó hacia adelante. El salón entero parecía contener la respiración. «Propongo», dijo Esteban, «que se cree una ley. Una ley que garantice que toda muerte en misión humanitaria sea revisada por un organismo independiente. Que ninguna familia tenga que pasar años en silencio. Que ninguna voz quede enterrada bajo un sello de clasificado». Las cámaras lo enfocaron de cerca. Su rostro no mostraba rabia, sino dignidad. No se trata de política, se trata de humanidad. Trump se puso de pie. Su mirada por un momento parecía más cansada que nunca, pero también más honesta. «Lo escuchamos, capitán», dijo en voz alta, sin rodeos. «Y le debemos más que un aplauso. Le debemos acción». Se volvió hacia los senadores. «Redacten esa ley. Yo la firmaré. En nombre de su padre. Y en nombre del país que queremos ser». La sala estalló en aplausos. No políticos, no programados. Eran aplausos con el alma. Esteban bajó del estrado. Al pasar junto a una joven oficial que estaba de pie, ella se cuadró, lo miró a los ojos y dijo: «Gracias por decir lo que muchos no podemos». Esteban solo asintió. Porque en ese momento entendió algo profundo. Las palabras de su padre no murieron aquel día en el cañón. Estaban vivas y acababan de cambiarlo todo. La ceremonia no fue en Washington, fue en El Paso. El presidente había insistido. Ese hombre nació allá, luchó allá, y allá merece ser honrado. El cielo era claro.
El viento del desierto soplaba suave como si también entendiera la solemnidad del momento. En el borde del cañón Bravo donde años atrás Armando Rojas había dado su última señal de radio, se había construido un pequeño monumento de piedra sobrio, pero lleno de dignidad. Sobre la placa decía, en memoria del ingeniero Armando Rojas, quien eligió salvar vidas cuando el protocolo dijo no. Esteban estaba allí de pie junto a su madre Elena, que vestía un traje gris claro y sostenía en sus manos arrugadas una flor blanca. A su lado oficiales rescatistas, periodistas y personas que jamás habían oído hablar de Armando. Hasta ahora, Trump caminó hacia el podio sin papeles, sin discursos preparados. Hay nombres que se escriben en archivos, comenzó. Y hay otros que se graban en la conciencia de una nación. Hizo una pausa. Su voz sonaba más suave que de costumbre. El señor Armando Rojas fue llamado desertor. Hoy declaramos que fue un héroe, y con la firma de la ley Rojas nos aseguramos que ninguna voz como la suya vuelva a ser ignorada por el sistema. El público aplaudió, pero fue un aplauso contenido más cercano al respeto que al espectáculo. Luego Trump se volvió hacia Elena y le entregó en un estuche de terciopelo azul la medalla al valor civil. Sus manos temblaban al recibirla. Esteban la ayudó a sostenerla. Gracias, dijo ella, apenas audible. Gracias por no dejarlo en el olvido. Cuando la ceremonia oficial terminó, Trump se acercó a Esteban. Lo miró con esos ojos que antes se habían sentido desafiados, pero que ahora mostraban otra cosa: humildad. Nunca me saludaste, dijo con media sonrisa. Esteban respondió con una leve risa. Hoy sí puedo. Y por primera vez levantó la mano en un saludo militar firme, directo. Trump lo devolvió de inmediato, pero esta vez con una emoción visible. Fue un momento corto, pero eterno. Después Esteban caminó hacia el monumento. Se arrodilló, colocó la flor blanca a los pies de la piedra y sacó del bolsillo aquella vieja placa de su padre. La dejó justo debajo del nombre tallado como cerrando un ciclo que había tardado años en completarse. «Ya llegaste a casa, papá», susurró. Miguel, su amigo del cuartel, se acercó con lágrimas contenidas. «Lo lograste, hermano». Esteban negó con la cabeza, sonriendo. «No estoy seguro de haberme ido alguna vez». Más tarde en la base, Daniels lo llamó aparte. «El presidente está formando una unidad especial. Veteranos rescatistas denunciantes. Gente que ha vivido grietas del sistema y quiere repararlas». Esteban arqueó una ceja. «¿Y por qué me cuenta esto? Porque te quiere ahí. Porque tú no solo hablaste, cambiaste algo». Esteban miró el horizonte, la frontera, la línea que tanto había significado para su familia. Pensó en su padre en aquella decisión de no retirarse, en los niños salvados, en las palabras que quedaron flotando en la radio, y respondió: «Entonces ayudaré a arreglarlo». Daniel se extendió la mano. Esteban la estrechó. «Bienvenido al equipo». Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Esteban se sentó a escribir. Tenía el viejo papel de su padre frente a él. Esa nota que decía: «Vive con honor, hijo». Tomó una hoja nueva y comenzó. «Querido señor presidente, no pude saludarlo antes, no por odio, sino por dolor. Hoy lo saludo. No solo por lo que hizo, sino por lo que eligió ser. Gracias por escuchar a mi padre. Gracias por permitir que el mundo también lo escuche». Firmó Esteban Rojas, capitán. Hijo. Testigo. Y mientras sellaba el sobre pensó: algunas historias empiezan en silencio, pero terminan con un saludo que el mundo jamás olvidará. Hay historias que no terminan con una victoria, sino con una redención. Esteban no solo recuperó el honor de su padre, nos recordó que la verdad, incluso silenciada, sigue viva en el corazón de quienes se atreven a buscarla. Porque a veces el acto más valiente no es levantar el puño, sino levantar la voz por aquellos que ya no pueden hacerlo, como una flor que nace en medio del desierto. El honor puede volver, si alguien decide regarlo con memoria, con coraje y con amor. Tal vez tú también conoces una historia que merece ser contada, o una voz que aún espera justicia. Si esta historia tocó tu corazón, compártela.
porque nunca sabemos quién necesita escucharla para seguir creyendo. Gracias por acompañarnos hoy en Historias Ocultas TV. Nos vemos en el próximo relato que deja huella.